Ya, bueno, como habíamos conversado el otro día, ahora vamos a ver ya lo que son las separaciones ya de más alta resolución y habíamos empezado a hablar de cromatografía y yo les mostré este equipo que es antiguo, pero que lo importante es que ahí se ve la columna cromatográfica. Hay otros que no está más guardadita, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco cómo se pueden modelar estos procesos. Le habíamos contado que en principio esto es como cuando se hacía mucho tiempo atrás por gravedad. Tiene la columna, el contenedor, digo yo, dentro de eso está la resina que tiene alguna característica que esta resina interactúa con el compuesto que yo quiero separar de la muestra. Se pone una fase móvil que de alguna forma empuja para que las muestras se vayan separando, porque aquí, por ejemplo, esta es una mezcla de diferentes compuestos y cada uno tiene algún grado diferente de interacción con la resina. Entonces se van separando, migrando a velocidades diferentes, por lo tanto salen a velocidades diferentes. Obviamente aquí se producen efectos difusionales, entonces no es que salga en una sola, como se muestra aquí, salen en varias, bueno, debería ser verde, pero salen y si uno los va juntando en tubos. ¿Ya? Una vez que uno conoce bien el proceso, bueno, junta un solo tubo o algo así, pero cuando lo hace por primera vez, va separando en diferentes tubos. Entonces dijimos que, bueno, se hace principalmente en estos equipos que se llaman cromatógrafos líquidos, se llaman, cuando uno quiere hacerlo preparativo, o sea, para producir, se llaman cromatógrafos líquidos de una performance, un desarrollo rápido. Entonces se llaman FPLC. Generalmente se conocían como eso. Y eso los diferencia de lo que uno conoce para técnicas analíticas que son los HPLC, ¿ya? De High Performance Liquid Chromatography. Este es el principio. Tenemos la columna, que es lo fundamental, como les decía. Aquí uno coloca la muestra, la puede colocar de diferentes formas, la vamos a repasar, y la empuja, por decirlo así, con soluciones que son, ahí son tres, porque a veces uno hace gradientes, como se ve aquí. Entonces los compuestos, en este caso proteínas, salen separados, y uno puede manejar este gradiente, uno lo puede mover para que efectivamente se separe. Aquí se ven bien separaditos, pero en la realidad a veces salen juntos y uno tiene que empezar a probar cómo separarlos. Los equipos actuales registran a muchas longitudes de onda, normalmente se registraba a 280 o 500 o 254, porque eso era donde absorben algunos aminoácidos, algunos enlaces, entonces uno veía mejor proteína, pero ahora hay un barrido y, por ejemplo, si hay un compuesto que absorbe a una longitud especial, uno lo puede ir siguiendo. Normalmente se registra la absorbancia, se registra la conductividad, el pH, la temperatura, varias variables que son importantes para ir siguiendo el proceso. Y hay un sistema de recolección de las fracciones para ir quedándose con la que a uno le interesa. Esto porque es un proceso de producción. Uno le interesa tener lo que sale. En los cromatógrafos de HPLC, uno quiere analizar nomás, o sea, analizar cómo salen. A veces no se queda con las fracciones, ¿ya? Y como les contaba en la clase anterior, uno puede hacer esto de dos formas. Uno que se llama análisis frontal, que uno inyecta muestra para que la columna se sature y de ahí uno puede caracterizar esa columna para la muestra que uno está procesando. Porque a las columnas o los materiales cromatográficos vienen con información estándar. Dicen, por ejemplo, son capaces de retener, por decirlo, 5 miligramos de proteína BSA, de suero de albúmina bovino. Entonces, es bien específica para esa, pero yo en realidad estoy con otra, entonces no me sirve ese dato, tengo que hacer esta caracterización. Para eso se hace el análisis frontal, y luego para realmente usarla para producción, uso la cromatografía de elusión, que ahí yo inyecto solo un pulso de muestra, a veces no son tan chicos, a veces son hasta ml o litros en las columnas grandes, pero no es continuo, no saturo la columna, entonces logro que se separen unas de otras las componentes de la mezcla, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto del análisis frontal? Que aquí habíamos quedado, no habíamos visto esto, pero esto es lo que habíamos quedado. Este análisis frontal, o se generan estas curvas que está aquí, que la llaman
curva de ruptura o breakthrough curve, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Como yo les decía, uno inyecta muestra hasta que satura la columna. Entonces, al principio, cuando uno inyecta la muestra, bueno, la mezcla va quedando absorbida aquí, porque no pone ninguna condición adicional para que se acabe la interacción, ¿ya? Entonces, lo que muestra aquí la gráfica es que no sale nada de proteína. Acuérdense que los I, si nos acordamos un poco de la nomenclatura que habíamos visto, es concentración de proteína en solución. Entonces, mientras la columna no se sature, tenga mucho espacio libre, por decirlo así, no sale nada de proteína, o perdón, del soluto que yo quiero. Pero a medida que va pasando y uno va inyectando más y más, obviamente el soluto se va absorbiendo en el resto de la columna y llega a un primer punto donde empieza a salir algo de proteína o de soluto. Entonces a eso, cuando uno va mirando aquí y sale el 10% de lo que uno está inyectando, no sé, estoy inyectando 10 gramos por litro y aquí yo mido que va a salir 1 gramo por litro, ¿ya? Entonces ahí yo digo, perdón, sí, 1 gramo por litro, y yo digo, aquí está el punto de quiebre, ¿ya? Y ese es el primer parámetro importante, el tiempo a donde empieza a salir ya el 10% de la proteína. Y después encuentro este otro punto de saturación, que es cuando ya sale el 90%, o sea, inyecto 10 y salen 9. Quiere decir que ya la columna está saturada, no es capaz de absorber más. ¿Ya? Esos dos tiempos son bien importantes porque nos permiten un poco caracterizar la columna, como les decía. Entonces uno tiene dos áreas que ve. Una, que es esta área bajo la curva, que es el soluto que pierdo en el efluente, porque entre el punto de quiebre y el punto de saturación, todo esto, el soluto está saliendo de la columna, no está quedando retenido. Entonces yo lo estoy perdiendo, ¿ya? Por otro lado, está, yo diría entonces, no quiero perder todo ese soluto, debería cortar en un cierto tiempo. ¿Ya? Entonces yo digo, ya, si corto en este tiempo t, ¿ok? Voy a tener esta pérdida de soluto que se me sale, pero a su vez, si lo corto ahí, estoy también perdiendo un poco de resina, que también es dinero. Y aquí pierdo dinero porque pierdo proteína, y aquí pierdo dinero porque tengo como sobredimensionada la columna. Entonces uno lo que hace de alguna forma, busca un punto adecuado, un punto intermedio, donde las pérdidas de dinero por los dos lados, por perder proteína o por no usar toda la resina, sea el mínimo. Entonces ahí tiene que buscar uno ahí ese punto. Entonces, ¿para qué me sirven estas curvas? Me sirven para alcanzar un cierto grado de recuperación. Yo puedo decir, ok, yo quiero recuperar tanto de la proteína, entonces tengo que trabajar tanto tiempo con ella. Para estimar pérdidas, cuánta proteína o soluto pierdo, y fundamentalmente es para dimensionar la columna, para ver cuánta es la cantidad de resina que tiene que tener la columna y cuánto tiempo puedo procesar. Para eso se hacen estas curvas. Ahora se puede modelar esto, ¿ya? Ahora recuerden que esto es un estado no estacionario, y estas curvas se modelan haciendo balances, en particular el balance de soluto, en este caso que sería nuestro compuesto de interés. Entonces, ¿cómo hacemos este balance? Vamos a suponer esta es la columna, es un estado no estacionario, vamos a tener varios términos. Uno, un término de acumulación en el absorbente. Acuérdense que aquí el soluto por ejemplo, vamos a hacer el balance justo en esta zona, en esta fracción, en esta sección de la columna. Aquí hay soluto que se acumula porque interactúa con la matriz, queda retenida, y además queda retenida entre los espacios. Un punto que no he mencionado es que estas matrices, estos absorbentes, son generalmente partículas esféricas, ¿ya? Entonces, entre partícula y partícula hay intersticios donde también queda acumulado. Después tenemos que considerar flujos de entrada y salida por dispersión axial y flujos de entrada y salida por convección. Entonces, esos tres elementos tenemos que plantearlos. Por lo tanto, hacemos el balance. No sé si se alcanza a ver, voy a sacar esto de aquí. Acá.
tenemos entonces, para el soluto, vamos a decir masa que entra menos la masa que sale, más la que se genera, menos la que es consumida, igual a la acumulación. Bueno, aquí no hay ni generación ni consumo. Hay entrada y salida y acumulación. Por eso nos queda esta expresión. ¿Y cómo llevamos esto a los términos? Vamos a decir, vamos a tener esta dispersión axial que dijimos, los flujos de entrada y salida, y vamos a tener la acumulación en los intersticios y en el absorbente. ¿Cómo llevamos eso a expresiones? Aquí tenemos dispersiones axiales, flujos de entrada y salida porque va a una cierta velocidad, la acumulación en los intersticios, que es un cierto volumen de líquido, por eso que tenemos la acumulación expresada como concentración de proteína en solución, y acumulación en la matriz, por eso que aquí tenemos el término como concentración de proteína pero en el absorbente. Bueno, ya aparecen estos otros términos de acá porque estamos viendo que esto va a tener una cierta fracción de huecos y todo lo que no es hueco es matriz. Entonces por eso aparecen coeficientes efectivos de dispersión axial aquí, velocidades que de alguna forma nosotros le calculamos por el flujo, fracciones de huecos. Bueno, y después vamos a usar este volumen total de columna y volumen de resina y área. Eso lo vamos a ver un poco más en la siguiente ecuación. Y vamos a tener por un lado este balance y no quiere cambiar. No, se pegó. No quiere. ¿No? ¿Y si sale del modo presentación? Eso Quizás estoy, sí, te pega por voy a eso. tener que algo se cayó feo. No quiere seguir. A ver. Pesado. Ya, voy a tener que volver ahí. Me perdió. Sí. Aquí. Ahora sí. Aquí justo. Pero estaba compartiendo bien. Ahí sí. ¿Ven? Porque nos faltaba, teníamos los balances recién y ahora Sí, sí. tenemos que ver, ya, teníamos, ¿verdad? No voy a volver porque puede pasar algo, pero nos aparecía una acumulación tanto en el absorbente con un Q como acumulación en la solución, ¿verdad? Entonces, aquí estos procesos son de equilibrio, entonces va a haber algún tipo de isoterma que, que lo rija. Entonces, ahí vamos a ver que podemos usar en esa parte de la acumulación, por ejemplo, en el absorbente podríamos usar algún tipo de equilibrio que caracterice a esa absorción. Entonces vamos a tener esta ecuación adicional al balance que teníamos antes, y además tenemos que ver cómo es la cinética, qué efecto está controlando este proceso. Si está controlado, por ejemplo, por transferencia de masa desde el seno del líquido hasta la capa límite, porque hay un primer efecto aquí, ¿verdad? Aquí vamos a tener el absorbente, esta de acá, aquí vamos a tener el soluto, y este que está acá es el absorbente, entonces tiene que transferirse hasta acá, pero primero llega a la capa líquida, a la capa límite que rodea al absorbente. Entonces, un primer paso esta transferencia. Después viene la difusión, que siempre sabemos que son etapas bien controlantes, ¿verdad? Siempre la difusión es como la etapa más lenta, que sería la difusión del soluto a través del film que rodea la partícula. Después va a tener que migrar a través de los poros, porque estos materiales son muy porosos, y ahí están los ligandos. Entonces hay una transferencia a través del líquido que está dentro del poro. Después está en sí el proceso de absorción, y bueno, podría haber otro proceso de difusión a lo largo del poro. ¿Okay? Ay, perdón. Entonces, normalmente, como pasa en todos estos fenómenos de transferencia, el control está aquí, en esta capa límite que hay. Y eso se expresa por esta expresión que tendríamos aquí, que
esta acumulación que tenemos en, en el absorbente va a ser un coeficiente de transferencia de masa, bueno, por un KLA, que vamos a tener que evaluar. Y esto sucede solo en esta zona de absorbente, y una diferencia de concentraciones que está en el soluto en solución y una concentración de equilibrio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la última ecuación que nos faltaba. Tenemos el balance, el tipo de isoterma y tenemos la etapa controlante. Ahora, según la escala, esta etapa controlante puede variar. A veces no es la difusión, pero normalmente sí lo es. Ahora, este sistema, como bien dice ahí abajo de ecuaciones, es un poco complejo de resolver. No es analítico y hay que hacerlo por métodos numéricos. Entonces, con esas 3 ecuaciones y métodos numéricos, uno puede obtener la curva de ruptura, y que nos serviría entonces para caracterizar la matriz. Es un poco complejo eso, no imposible, pero por eso se los muestro, y generalmente a veces uno, si lo necesita, lo puede hacer estas determinaciones. Por otro lado, vamos a ver qué pasa cuando trabajamos en condiciones de elusión. Entonces, cuando trabajamos en condiciones de cromatografía de elusión, como aquí bien dice, lo usamos más que nada para resolver, se dice, que es mezclas, o sea, separarlas. Se usa el término resolver para separar mezclas y en particular tratar de sacar uno de sus componentes. Normalmente hay varios pasos en este proceso, ¿ya? Y principalmente son estos 5 que están aquí, que uno parte con la columna, la equilibra, porque está guardada con otras condiciones, entonces para partir con el proceso tiene que equilibrarla, llevarla al pH que tiene que estar, a la concentración de sal, ¿ya? Entonces está como en condiciones ideales para que se haga el proceso de absorción. Luego se inyecta la muestra, ¿ya? Al inyectar la muestra puede ser que quede algo no absorbido, sino que ahí atrapado, no en una interacción, sino que no alcanzó a fluir nomás. Entonces uno tiene que lavarla con el mismo buffer que uno equilibró, y después hacer el proceso de elusión, que es donde uno cambia alguna condición para que esa interacción de absorción que se generó se rompa y la proteína se desorba, o el soluto se desorba. Y luego, una vez que se salió, uno limpia para dejarla en condiciones de hacer un nuevo ciclo. Esos son los pasos de una cromatografía. Ahora, esa elusión uno la puede hacer, como se dice aquí, isocráticamente, o sea, en realidad no cambia ninguna condición, sino que agrega un eluyente por un cierto tiempo en condiciones constantes. Esta condición se usa en cromatografía de filtración por geles, se llama, o elusión por tamaño, ¿ya? Aquí no hay, en realidad, en esa cromatografía no hay una interacción, pero se usa normalmente isocrático. Se usa en otras cromatografías, pero no tiene muy buenos resultados. Los mejores resultados se obtienen cuando uno hace una elusión con gradiente. ¿Qué quiere decir gradiente? Que puede ser escalonado o lineal. Quiere decir que yo ya tengo aquí yo hice toda mi inyección, inyecté la muestra, hubo proteína que no se pegó porque bajo esas condiciones no se pega, mejor me deshago de ella. Y después yo quiero, por ejemplo, esta última, pongamos que esta es la proteína que me interesa, o esta del medio. Esta del medio es la que me interesa, entonces yo hago estos escaloncitos para saber dónde va a salir mi proteína. Entonces hago escalones y pruebo y la busco. ¿La busco por qué? Porque la proteína tiene una actividad específica, porque tiene un tamaño especial. Entonces yo hago análisis de estas fracciones y veo dónde está la que me interesa. Generalmente parto haciendo un gradiente lineal como está aquí abajo, que parte de 0 alguna condición y la aumento. Ya aumento la concentración de sal, cambio el pH, etc. Entonces voy viendo más o menos dónde sale mi proteína, y luego lo que hago, que no está bueno el ejemplo, pero lo que hago después, llego y hago, por ejemplo, un escalón, hago un escalón para botar esta, y después un escalón para sacar la que yo quiero, y después el resto para limpiar. Entonces, normalmente uno hace primero un gradiente para buscar más o menos dónde sale, y después se va a los escalones. ¿Ya? Ahora,
la idea que uno quisiera era poder predecir cómo va a ser estas curvas, ¿verdad? Predecir en qué sentido, en saber en qué tiempo sale, para saber hasta dónde tengo que colectar, por ejemplo, y saber cómo es la curva, si es ancha, si es delgada, para saber, ya voy a colectar entre este tiempo y este para obtener todo este pico. Hay varios modelos, ustedes miran estas curvas, ¿verdad? Tienen formas conocidas, casi gaussianas, entonces hay modelos estadísticos de equilibrio, modelos de balance de masa y de platos. Nosotros vamos a ver el de platos, que es como el que se puede entender más matemáticamente, aquí que se lo explique, que tiene algunas limitantes. El mejor modelo que hay es el de balance de masa, pero pasa lo que pasó recién con las curvas de ruptura, que la solución no es analítica, sino que hay que hacer determinaciones matemáticas, ¿ya? Entonces, eso hace que sea un poco más complejo, simulaciones y cosas así. Entonces, vamos a ver el modelo de platos. No sé si les suena para algo un modelo de platos. ¿Lo han visto en otras Como para asignaturas? destilaciones o platos teóricos para absorbedores y todo ese tipo de cosas. Exactamente, es la misma idea, pero vamos a ver que aquí no nos salen, porque en el otro salen, no sé, 10 platos, 9 platos, ¿verdad? Aquí no, son números mucho más grandes. Y no vamos a contarlos, afortunadamente. Entonces, claro, justamente el modelo de platos, que es bastante antiguo, ya se lo ganaron un premio Nobel por Martin y Singer por haberlo implementado. Y como la idea es justamente todo tipo de columnas, lo que hacen es la columna la simulan como si fueran una serie de tanques perfectamente agitados, ¿verdad? N tanques. En el caso de los destiladores también es una cosa parecida, de un número más o menos 5, 10, no sé si más. Entonces, como ahí bien dice, se simula en este caso este lecho fijo por un conjunto de N reactores perfectamente agitados en serie, punto importante. Entonces, en cada uno de estos reactores se hacen dos compartimentos. Un compartimento donde está el soluto en solución, por eso que está en I, y otro compartimento donde está el soluto absorbido, por eso que parece una Q. Pero en cada uno va quedando algo de soluto y el resto pasa a la siguiente etapa. Okay. ¿Cómo se hace entonces el balance en estos casos? Muy similar a lo que vimos, a lo que vimos antes. Bueno, debería ser, en realidad, en estricto rigor, el balance de masa sería soluto que entra, menos el que sale, más el que se consume, menos el que se genera, igual a la acumulación. Eso mismo, pero aquí ya sabemos que no hay ni consumo ni generación de soluto. Entonces, ordenamos un poco la ecuación, la reordenamos, y la acumulación va a ser también en la fase líquida, va a quedar soluto en fase líquida, principalmente los intersticios que hay entre el absorbente, y va a quedar acumulación de soluto en la matriz. Entonces, por eso que aquí se separaron un poco. Y también hay un flujo de entrada y salida, un flujo que entra, que viene del anterior, y uno de salida. Dime, Francisco. Que la absorción en la matriz no sería lo mismo que la acumulación. Sí, Ah, no, del pero no es soluto. total. O sea, lo importante es que, bueno, aquí me faltó quizás un paso, pero esta absorción hay acumulación, pero hay que tener ojo, que no hay solo acumulación en la matriz, sino que también hay acumulación en el líquido porque hay intersticios entre, entre esfera y esfera de matriz, y ahí también queda acumulado soluto, pero en solución, no absorbido. Por eso que hay que diferenciar eso. Entonces, aquí justamente está la acumulación de soluto en el líquido, donde vamos a ver, chi es la fracción de volumen de líquido por etapa, o en huecos que hay entre partícula y partícula. ¿Ya? Entonces tenemos esa fracción por el volumen de cada etapa. Ese volumen es líquido más absorbente, como todo el volumen que tiene esa etapa. Acuérdate que esto lo dividimos en diferentes reactores y cada reactor es una etapa. Entonces tenemos esa parte aquí y como está en solución, usamos I. Después viene el flujo de entrada, que es el flujo que tenemos, el soluto de entrada, que viene por un flujo y una
concentración de soluto en la fase líquida que viene de la anterior, por eso es n-1. Estamos evaluando la etapa n. El flujo que sale, o sea, el que no se absorbió, que sería el flujo por la concentración de soluto en la fase líquida que sale de esa etapa, menos todo lo que se acumuló en la matriz. Entonces, lo que se acumuló en la matriz, primero es el volumen de matriz, por eso que es 1 menos chi, o sea, todo lo que no es huecos, por el volumen de esa etapa, y por la concentración de soluto absorbido, por eso que es en Q. ¿Ya? Y acumulación en el tiempo. Esa es la expresión. Esa expresión, obviamente, nosotros vamos a querer integrarla. Entonces, para eso vamos a buscar cuál es una relación entre la proteína absorbida y la proteína en solución. Entonces, ahí vamos a recurrir a un isoterma. Y yo quiero que se acuerden un poco que yo les comenté que las isotermas, habían principalmente 3 tipos de isotermas que se utilizan en estos, o que rigen estos procesos, que era la lineal, la exponencial o de Freundlich y la de Larmouille, ¿verdad? Y más aún le dije, en realidad la lineal no es muy real, pero les dije, pero lamentablemente es la que nos permite un poco resolverlo esto en métodos en forma más analítica. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente, en el modelo de platos usa este tipo de equilibrio. ¿Sí, Andrés? Pero si tenemos como que si discretizamos mucho el sistema, como para hacerlo muy chiquitito, con n muy grande, ¿no estaríamos también diciendo que el volumen que analizamos es pequeño y la relación igual lineal estaría bien? Porque es como un intervalo pequeño. ¿O en realidad sigue siendo muy lejano y si pudiéramos implementar lo mismo con otra isoterma sería mejor? Claro. O sea, lo mejor sería implementarlo con la isoterma que realmente rige el proceso. Pero ahí se nos complica nomás, pero en realidad ahora con métodos numéricos que hay es solucionable, ¿ya? Lo que pasa es que yo Claro. no se los podría explicar aquí fácilmente. Tendrían que creerme nomás el resultado. Bueno, igual me van a creer nomás, pero es más fácil verlo con esta, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, cuando uno tiene el modelo y lo pone con los puntos y no cuadran mucho, la primera cosa que uno dice, la isoterma en realidad estaba bien malita. ¿Ya? Y ahí tendremos que recurrir a usar otra isoterma y buscar otros métodos matemáticos para resolverlo. ¿Ya? Ahí parece que tengo una pregunta. Ahí me perdí, perdón, Francisco. Ustedes dos se entienden, yo no, en el chat. No sé si quieren comentar algo. Que sí, que la isoterma, el hecho de que la aproximación de lineal sea buena es que cuando estamos en is que son pequeños, no en volúmenes pequeños, acercándonos como al cero en el eje. Ahí como que uno puede aproximar linealmente, pero si vamos a estar como trabajando en mayor tamaño, no va la aproximación lineal, aunque estemos viendo como volúmenes chiquititos o hartos platos. Ese es el Claro. tema. Ahora, igual esto se hace muy chiquitito, ¿eh? El número de platos, vamos a ver que igual salen grandes porque ajusta más o menos. Entonces, vamos a unir la ecuación que teníamos previa con la isoterma, ya, o sea, vamos a reemplazar donde había, no me quiero devolver porque me da susto, ya. Vamos a reemplazar Q por la expresión del isoterma, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta que llegamos a esta expresión que está acá, ¿ya? Y me van a tener que creer nomás ese paso. Y vamos a hablar que todo esto que está acá, que son volúmenes de huecos y volumen de cada etapa, vamos a llamarlo B asterisco, todo este término, que es como un volumen equivalente de líquido en cada etapa. ¿Ya? Entonces, con eso, y reemplazando un poco esa expresión, y además diciendo que el volumen de la columna va a ser el número plato por el volumen de cada etapa, ¿verdad? Que es más o menos razonable. Y un poco para arreglar esto, si se fijan, aquí uno dice, vamos a trabajar con este tiempo adimensional, que es el flujo por el tiempo partido por este volumen equivalente, ¿ya? O hacemos ahí algunos cambios, en vez de hablar del volumen de cada etapa, hablamos del volumen total de la columna, ¿ya? La expresión que nos queda esa ecuación que habría que integrar.
poco ahí. Obviamente que si usamos otra isoterma no vamos a llegar a esto. Entonces yo no puedo seguir con el análisis si uso otra isoterma. No vamos a llegar a esta expresión. Cuando uno esta expresión la integra y dice, bueno, ok, antes de que yo inyecte la muestra, por eso que un tiempo menor que 0, o sea, antes que yo haya inyectado, voy a suponer que todos los platos no tienen soluto, por eso digo que la concentración en todos los platos es 0. Y que la inyección inicial es un pulso corto y que justo en el tiempo 0 se inyectó y el primer plato va a ser la concentración que tiene esta alimentación. Esas son las condiciones que aplico. Y si yo hago eso, me van a tener que creer ahí, buscar en las tablas de integración, y cuando uno integra bajo esas condiciones, aparece la respuesta, es esta distribución de Poisson que hay aquí, ¿ya? Que nos dice que la concentración en cada plato va a ser la concentración de la alimentación por este término que es el tiempo adimensional que vimos, elevado al número de platos menos 1, por la exponencial de este tiempo adimensional y partido por esta n-1, toda esta multiplicación. Ahora decimos que el IF era la concentración del pulso en la alimentación. Ahora, obviamente esa expresión es un poco compleja, pero si uno la grafica, va a ver que esta ecuación de Poisson va a tener estas formas. Si el número de platos es 1, es casi una asíntota. Si es 10, es bien delgada, y si es 50 y 100 tiene esta forma. Ahora, ¿qué pasa? En los procesos cromatográficos, en realidad el número de platos siempre es grande, nunca es pequeño como lo habíamos visto en las destilaciones. Y si uno mira estas curvas de Poisson, con n mayores que 30, tienden a ser una distribución gaussiana. Y efectivamente, en los procesos cromatográficos, cuando uno calcula el número de platos, es mucho mayor que 30. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo hacemos más simple, la expresión de Poisson que teníamos antes, la vamos a explicar, vamos a simular los cromatogramas como perfiles cromatográficos, y donde la expresión de un perfil cromatográfico como una gaussiana es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Que la concentración en el plato N va a ser la concentración inicial, una concentración I0, perdón, es una concentración máxima, o sea, aquí, donde yo tengo el máximo del pico, ¿cuál es esa concentración? I0, y por la exponencial de este tiempo adimensional menos el tiempo donde aparece el máximo, que es aquí el T0, partido por 2 veces sigma, que es la desviación estándar de esta gaussiana. Y a su vez, esta desviación, el cuadrado de la desviación es 1 sobre el número de platos. ¿Ya? Esa es la expresión. Entonces nosotros vamos a simular todos los perfiles cromatográficos con esta gaussiana. Es verdad que tiene simplificaciones. La más fuerte que tiene es que asumimos un isoterma lineal, que no es muy común, pero es una forma de que podríamos simular estos perfiles. ¿Ok? Entonces, a partir de esa determinación, uno podría decir, ¿cómo calculo? Bueno, yo puedo tener el dato, el I0, quiero dejarlo, insistir varias veces, el I0 es la concentración máxima del PIC, y coincide que es al tiempo 0, en este caso al tiempo adimensional 0, ¿ya? Entonces, yo podría, por ejemplo, si conozco la concentración de la alimentación y conozco el número de platos, podría conocer el I0. Pero es complejo tener el número de platos. Más que nada esto se usa al revés. Yo podría determinar el número de platos porque yo puedo conocer la concentración en la alimentación, y de la gráfica del perfil yo puedo medir y conocer la concentración máxima del pico. Entonces, así, con esta ecuación, uno determina el número de platos. Y como les digo, es un número generalmente grande. Por otro lado, yo puedo determinar el valor de la constante de la isoterma. ¿Por qué? Porque se puede demostrar que cuando yo tengo el flujo por el T0, que es el tiempo al cual sale el máximo del pic,
que es igual al B0, al volumen al que sale el máximo del pic, yo había dicho que ese volumen puede ser calculado por esta expresión de los volumen de huecos más 1 menos el volumen de huecos multiplicado por la constante. Eso fue cuando calculamos el tiempo dimensional, ¿se acuerdan? Y por el volumen de toda la columna. Entonces de aquí yo puedo despejar la constante K. ¿Ya? Y ojo que ahí, claro, porque yo asumí que era un isoterma lineal. Esto no lo puedo hacer, o de alguna forma si algo no me cuadra es porque el isoterma no era lineal. Entonces aquí tenemos unos ejemplos que tenemos justamente una cromatografía donde estamos purificando BSA, que es suero de albúmina bovina. Suero de albúmina bovina. Tenemos 10 gramos de esto que eluyen desde una columna que tiene 80 litros de esta matriz Cefadex. ¿Ya? El volumen de la columna es 80 litros, el BC. Y tiene una fracción de huecos de 0,4, o sea, el eta-chi 0,4. La proteína eluyó cuando yo pasé 410 litros de buffer. Y en ese caso, el máximo de la concentración, o sea, y 0, respecto a la concentración que se inyectó, era un 1,8%. Entonces nos piden calcular la constante de equilibrio con que se hace de este proceso de absorción del BSA en el Cefadex, el número de platos y el perfil cromatográfico. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ir. Lo primero, para calcular la constante, yo le había mostrado recién la expresión, ¿verdad? Vamos a devolver esta que está aquí. Entonces lo complejo aquí es identificar bien los términos. Entonces, tenemos que tener el B0, que es el volumen al cual eluye la proteína, el volumen de huecos y el volumen de la columna. Entonces ahí uno de repente se empieza a cuestionar. Siempre pienso que tengo que poner el monito, pero ahí está el monito. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Aquí nos dicen, aquí dice T, pero en realidad podemos también esto, como todo esto está en relación a un flujo que es constante, los volúmenes y los tiempos se pueden relacionar por el flujo, ¿verdad? Entonces, se puede simplificar un poco. Entonces, necesitamos, conocer el B0, ¿ya? Entonces ahí nos dicen que la proteína eluyó a los 470 litros. Ese es B0. O sea, aquí, este pic salió cuando aquí yo había pasado 470 litros. ¿Ok? Por eso aquí B0 es 470. Después tengo el volumen de huecos, el porcentaje de volumen de huecos que me dicen que es 0,4. Dice, la fracción de huecos es 0,4. Aquí me quedó mal, pero es 0,4, 0,4. ¿Ya? Y luego me dicen que tengo que saber el volumen de la columna, que son 80 litros. Entonces, 80 litros. ¿Ok? Bueno, aquí se me comieron los puntos, perdón. Pero aquí entonces 1 menos chi es 1 menos 0,4, es 0,6 por el volumen de la columna, 80, y ahí puedo calcular la constante de de equilibrio y la constante del isoterma de absorción. ¿Ok? ¿Se entiende? Voy a tener que cambiar eso. Ahí, reemplazar, me faltaron esos puntitos. ¿Se entiende? Ya, esperemos que sí. Y ahora, el número de platos lo calculo con esa expresión que también habíamos visto antes. Voy a devolverme. Esta que está aquí, ¿ya? Que relaciona la concentración de proteína en la alimentación con la concentración de proteína en el máximo del pic de elusión. O sea, aquí. Pero aquí no nos dan cada una por separado, de hecho nos las dan juntas. Justo nos dicen que el máximo de concentración es 1,8% de la concentración máxima que se inyectó. Entonces, esta es la expresión que teníamos, mejor lo arreglamos un poquito, para que porque justo nos están diciendo esto, pero nos están diciendo al revés, ¿verdad? Entonces, nos están diciendo justo el I0 sobre el IF, que era un punto 18%, entonces nos llevamos a por ciento, ¿ya? Y va al cuadrado, y lo tenemos que multiplicar por 1 sobre 2pi.
Y ahí podemos calcular el número de platos. Y se fijan, los números son grandes. Yo le decía, no son ni 10 como en las columnas de destilación, son números grandes. Entonces aquí tenemos que, si nos sale muy chico, estamos mal porque quiere decir que esto no se simula bien con una gaussiana. Sobre 100 normalmente salen estos valores, en este caso 491. ¿Por qué? Porque después podemos calcular la desviación estándar, ya que dijimos que el sigma cuadrado es 1 sobre n, podemos calcular la desviación estándar de esto, el sigma, y podemos al cuadrado, y podemos calcular la desviación, el sigma, que nos permite saber cómo, de alguna forma, cuál es el ancho del pic, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos el K y el número de platos. Con esos datos, perdón, podemos pasar al perfil, porque cuando a uno le piden el perfil, uno no entiende mucho qué es lo que le están pidiendo. O sea, le están pidiendo esto, ¿verdad? El perfil, ¿cómo es este pic? Con los datos que tenemos, podemos usar la expresión que habíamos visto de la gaussiana. Estos tiempos eran adimensionales y los podemos relacionar con los volúmenes. Como no tenemos el tiempo exacto, mejor usamos volúmenes partido por el volumen 0, que es justo donde eluye los 470. Reagrupamos un poquito esto y nos queda de esta forma, y tenemos el B0, que es el volumen al cual eluye, y teníamos el sigma, ¿verdad? Sigma cuadrado lo hayamos calculado. Entonces, esta ecuación que está aquí, en esencia uno tiene aquí el I0, pero el I0 no lo tenemos como valor absoluto, lo tenemos en relación a la alimentación, entonces mejor dejamos I sobre I0, y nos queda esta, que es la ecuación del perfil. Cuando a uno le preguntan cuál es el perfil, uno tiene que dar esta expresión o dibujar el perfil. Esa es la respuesta a eso. ¿Ya? No sé si hay consultas. Entonces aquí tenemos... ¿Sí? No le decía que no. Ya. Ok, entonces ya podemos conocer los perfiles, entonces podemos escribirlo de diferentes formas. Lo podemos escribir en función de tiempos y sigma, en función de volúmenes y sigma. Ojo, como lo dejamos una razón y como aquí solo se relacionan los tiempos con los volúmenes por el flujo, se simplifican. Podemos también dejarlo en función de concentraciones de la alimentación y número de platos. En realidad podemos hacer todas las mezclas que queramos en relación, porque todas estas variables se relacionan entre ellas. Pero lo que siempre queremos es tener una expresión que nos permita modelar, tener una ecuación para el perfil, que son siempre estas curvas, y con lo que nosotros pensamos y simplificaciones que hicimos son gaussianas. Entonces se habla a veces de tiempo de elusión o tiempo cero, que hay que tener ojo, que no es el tiempo inicial, sino que es el tiempo al cual aparece el máximo del pic. También se puede hablar en función de volúmenes, de elusión o cero, y siempre eso va relacionado con un I0, que es el máximo del pic, de concentración en la solución del pic. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se puede determinar esto? Porque nosotros a veces, muchas veces esto lo podemos, si queremos esta ecuación, podemos tomar algunos puntos, porque los tenemos, hacemos la cromatografía y podemos tomar algunos puntos. Entonces, ¿cómo los obtenemos? Bueno, tomamos la ecuación, y para despejar un poco y poder graficar esto, tomamos esta expresión, despejamos, aplicamos el logaritmo, ¿verdad? Pasamos el I0 para acá, aplicamos logaritmo, entonces esta exponencial sale y nos queda el sigma, que lo vamos a pasar para otro lado. De esta ecuación llegamos a esa solamente aplicando logaritmo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Se fijan, si graficáramos de alguna forma tiempos versus concentraciones, nos debería dar una recta. Mientras el logaritmo de concentraciones nos debería dar una recta, que es esto que tenemos aquí, por ejemplo. Entonces, aquí lo que tenemos graficado es logaritmo de I sobre I0 versus todo este término que está acá. Si hacemos eso, podemos tener una tabla de tiempos versus concentraciones, y con estos datos podemos de la pendiente sacar el sigma, ¿ya? Y podríamos tener entonces fácilmente la ecuación. Eso se hace. Y aquí yo tengo justamente un ejemplo para hacer eso. Aquí nos dan un poquito más fácil los datos, porque nos dicen, bueno, están purificando anticuerpos, ¿ya? En una columna de afinidad, o sea, bien específica. La alimentación de producto tiene 1,63 gramos de anticuerpo y 0,45 gramos de impureza, que
de pesos muy similares, pero como es afinidad, eso no importa. Y aquí están los resultados. Tomaron las gráficas y encontraron estos puntos, pero nos dieron puntos bien importantes. Nos dicen, por ejemplo, que a las 6,42 horas se tiene el máximo de elusión del anticuerpo, que es 82 unidades de absorbancia. A las 7 horas tenemos, está cayendo la curva, ¿verdad? Porque aquí teníamos el máximo, después está cayendo, tenemos 63 de anticuerpo y 0,14 de impureza, y a los 7,6, 28 de anticuerpo y 43 de impureza, pero nos dicen que es el máximo. Ya no estamos tan a ciegas. Y nos piden determinar las curvas de elusión de cada una. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí si nosotros lo tenemos, por ejemplo, estos fueron los perfiles y justo nos dieron estos datos. ¿Ya? Dice que a las 6,42 justo sale el máximo del anticuerpo, que es el 82, y a los 7,6 sale el máximo del contaminante, que es 43. Y nos dan después un punto intermedio en 7, no por ahí. Así que, ¿qué hacemos? Tomamos la expresión que teníamos, ¿ya? Y sabemos que tenemos que hacer estas curvas, donde tenemos que aplicar el logaritmo a las concentraciones y escribir todo este otro corcho, por decirlo así, en función del tiempo. Entonces, tenemos tiempos, para el caso del anticuerpo, concentraciones, ¿ya? Y además lo hicieron la vía más fácil porque nos dieron la concentración máxima. Entonces, de alguna forma eso ya y el tiempo, eso nos facilita la regresión. Entonces, tenemos el I, calculamos el I sobre el I0, donde sabemos que el I0 en este caso es 82, por eso que justo este primer logaritmo nos da 0 porque es logaritmo de 1. Y por el otro lado tenemos el tiempo, que también es 0 porque estamos justo evaluando en el tiempo máximo, así que es un TC, el T aquí justo es el T0, entonces es 1 menos 1, 0, eso nos da 0. Pero para los otros tiempos no, entonces podemos calcular estos otros valores que lo estamos graficando aquí. Ya, los graficamos, como bien digo, y de la pendiente sale el sigma. Aquí, justo acá está la ecuación y ahí está la pendiente, ¿ya? Entonces ahí este valor sigma cuadrado, este sigma, en realidad nos sale el sigma cuadrado, perdón, entonces podemos sacar el sigma solito. Por este lado entonces tenemos el perfil para el anticuerpo y hacemos lo mismo para la impureza, por eso y que yo ahí se los dejé propuesto para que lo calculen. Aquí en el caso de la impureza, el primer punto no lo tenemos porque estamos como fuera del rango, pero acá sí podemos, vamos a hacer la regresión con 2 puntos nomás. ¿Ya? Entonces ahí yo les pido que se lo hagan y veamos cuánto sale el sigma para la impureza. Aunque está escrito ahí arriba, pero mejor lo calculan ustedes y se aseguran que es este 0,22. ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacer de nuevo varias regresiones. No sé si queda más o menos claro. Sí. Ok, entonces, otros conceptos importantes que aquí aparecen y que ustedes ya conocen, que son como ejemplo el cálculo de la altura equivalente de cada plato, que de alguna forma nos dicen cuán ancho o gordito es cada PIC y que representan un poco la dispersión que se genera en el proceso cromatográfico. Entonces, la idea es que a una menor altura de cada plato equivalente, el PIC es más estrecho. O sea, por eso nosotros los queremos ojalá bien estrechos con este N grande, porque después es más fácil separar uno de otro. ¿Ya? Pero esas alturas equivalentes van a dependen de a qué velocidad estoy pasando. Me sale más grande mientras mayor velocidad, pero por un efecto, pero mientras por otro efecto es más pequeño. Entonces aquí vamos a tener estos términos como bien aparecen acá, que aparece bueno, una constante que va a depender un poco de la distribución no lineal que tiene el líquido a través del relleno, porque va a tomar diferentes rutas, ¿verdad? No se va solo por una. También el término B, que va a depender de la dispersión axial que se genera en los todos sentidos, y después el término C, que me dice cómo va a ingresar dentro de la partícula. Por eso, mientras mayor flujo, ingresa mejor, por lo tanto es mejor el efecto, pero a su vez, mientras mayor flujo hay una mayor dispersión axial que me genera un efecto inverso. Entonces ahí
alguna forma uno puede ir calculándolo y ahí tiene todas las relaciones que van a depender aquí de la porosidad por un lado del lecho, eso ya lo habíamos considerado, pero también la porosidad de la partícula y coeficientes de difusión en la fase móvil y en los poros. Eso uno lo puede calcular. También hay una relación entre el número de platos y esta altura equivalente, ¿verdad? Entonces es justo al revés. Aquí tenemos mientras, como bien decía, más número nos permite un poco relacionar el largo que vamos a necesitar de la columna. Entonces, como ahí bien dice, para una columna, mientras mayor sea el número de platos teóricos, el número de etapas ideales en equilibrio y el sistema, y más eficiente la separación. Por eso que nos ayuda un poco tener eso, de alguna forma nos salen pics más angostitos. Y ese número de platos también se puede relacionar de alguna forma con un ancho del pic, pero que uno lo determina tirando, como aquí dice, las líneas tangenciales. So, uno lo puede, inclusive si tiene el cromatograma, estimar este ancho de pic, que justo está ahí. Este ancho de pic uno lo puede calcular, pero no es el ancho total del pic, sino que uno tira las tangentes desde un punto medio. Puede calcularla con esta expresión. Ahora lo que vamos a ver en la próxima clase va a ser determinar algunos parámetros característicos. Ya vimos que uno determina volúmenes de elusión, tiempos de elusión, esos son relevantes. Pero también hay unos que se llaman factores de capacidad, que tiene una cierta columna para un cierto soluto, que va a ser esta, aquí es un poco complejo porque es otra K, no es la K del isoterma, que va a depender, como decíamos, del volumen al cual eluyó la proteína y del volumen de huecos que tiene la matriz. ¿Ya? Como ahí dice, volúmenes de hueco, que aquí es el líquido que existe en la columna y que no se encuentra en el interior, es el volumen de hueco externo. Este es el factor de capacidad. Y hay una selectividad que se habla, que es una razón entre estos dos K, que el K estaba dado por esto. Entonces, esta selectividad, como ahí bien dice, nos dice de alguna forma para qué soluto es más adecuada esta matriz. Siempre se comparan como dos, por ejemplo. Y se relacionan entre a qué volumen eluye para una proteína en relación al volumen de huecos y para la otra. Esa es la selectividad. Y lo que vamos a empezar a ver ya en la próxima clase es los niveles de recuperación o los yield. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, voy a tener mi pic y yo voy a decir, bueno, ¿cuánta proteína quiero recuperar? Quiero recuperar el 100% y eso implicaría como que colectar todo el pic, o recolectar entre dos tiempos, porque en esos dos tiempos a lo mejor me sale más pura. Entonces vamos a ver en función de los perfiles cómo podemos calcular el yield, que de alguna forma nos dice entre qué tiempos tenemos que colectar. Y ahí vamos a ver una función, que a lo mejor la conocen, que es la función error, que uno de alguna forma del perfil de la ecuación gaussiana puede tomar algunos parámetros y calcular este yield. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ya es un poquito más largo explicar. Así que vamos a partir de aquí el otro viernes. ¿Ok? No sé si hay consultas. Vamos a dejar estos últimos 5 minutos por si acaso. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si lo mencionó, pero este proceso ocurre a una temperatura, no sé, como las proteínas están denaturadas, entran como, no sé, en estado de conformación plegada, y la otra duda es, ¿esto se hace a una temperatura alta, baja, o cómo es el sistema? Efectivamente, no lo dije. Mira, uno aquí tiene que trabajar a la temperatura en que la proteína esté en las mejores condiciones, más aún si hay enzimas que estén activas. Entonces, esto depende de la proteína. Si hay proteínas que resisten temperatura ambiente, uno lo hace a temperatura ambiente, si no, la columna tiene que tener una chaqueta para que esté a una temperatura que la proteína no se degrade. O sea, aquí lo fundamental es no degradar la proteína. La proteína tiene que estar en su conformación normal, no denaturada. Y más aún, ahora uno puede cambiar, por ejemplo, tú sabes que las cargas de la proteína y las zonas hidrofóbicas, por ejemplo, cambian según el medio. Entonces ahí
uno usa, por ejemplo, diferentes condiciones de pH para que la proteína esté cargada de una forma, o una cierta concentración de sal para que los sitios hidrofóbicos estén expuestos. Eso va a depender del tipo de cromatografía que use. Pero la temperatura tiene que ser la más adecuada para que la proteína no se denature. Si es que, bueno, normalmente porque uno aquí lo que quiere es mantener las características de la proteína, sobre todo si son enzimas. Entonces se trabaja, por ejemplo, inclusive estos equipos en algunos casos se meten en cámaras frías, o la columna se tiene una chaqueta. Ya. Y la otra duda que me puse a pensar después de que ya vimos, en la columna de afinidad, en ese gráfico que se genera como esa curva gaussiana, y en como la parte derecha de la curva se observa como el contaminante. Pero en teoría, si una columna de afinidad no debería haber contaminante, ¿o no? Mira, eso es lo que uno piensa, pero a veces, a veces hay un contaminante que tiene afinidad por la columna de afinidad. Porque, por ejemplo, a veces son cosas tan simples, no sé si tan simples, pero supongamos esta columna, bueno, este es un anticuerpo, pero supongamos que es una columna donde yo le puse una colita de histidina, ¿ya? Para que fuera por afinidad. Pero a veces la colita de histidina, claro, se pega, uno genera la proteína recombinante con esa colita de histidina, pero a veces se generan otras cosas adicionales que también tienen colita de histidina. A veces son las colitas solas que quedan ahí dando vuelta, ¿ya? Entonces son contaminantes. Pero este era un anticuerpo, así que era diferente, pero también puede suceder. Uno esperaría Ya. que fuera Y- solo y que no estuviera el contaminante, pero a veces pasa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, vamos a tener que usar lo que estaba viendo yo recién de recuperación. Si este anticuerpo yo lo necesito muy puro, no puedo recuperarlo completo, ¿verdad? No puedo colectar entre 4 y 8 o algo más, porque si colecto entre 4 y 8, voy a tenerlo contaminado. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería colectar entre 4 y 6. No, esto es 6. Entre 4 y 7 quizás. No, pero yo 7 ya tengo un poquito de contaminante, un poquito más, entre 4 y 6, 7 a lo mejor, ¿verdad? Tiempos. Mm, Entonces, lo bueno es que con esa expresión que vamos a ver, yo puedo buscar justamente, y hay una expresión para tener recuperación y otra para tener pureza. Entonces yo puedo ahí buscar, bueno, ok, yo quiero el 99.9 de pureza, entonces, ok, quiero esa pureza, ¿cuánto puedo recuperar? Voy a poder, con esas dos ecuaciones lo puedo hacer simulándolo, no necesariamente haciéndolo experimentalmente, y puedo, una vez que yo tenga los datos, hago la simulación y digo, ya, ok, en realidad, mejor, si quiero 99.95, voy a colectar entre 4 y, dijimos, 6, pero solo voy a recuperar el 70%, pero va a ser súper puro. ujú. Y lo otro, esto, por ejemplo, en este ejemplo de purificación de anticuerpo, es posterior a que el anticuerpo se unió a la columna. Entonces ahora yo estoy como eluyendo y soltando en teoría el anticuerpo que ya estuvo unido. Hay veces, claro, aquí supuestamente hay algún ligando en la columna que interactúa con el anticuerpo. Entonces ¿Mm? aquí yo primero inyecté la Sí. muestra, quedó absorbida y después yo hice algún cambio y el anticuerpo lo huyó y ese ligando que era específico quedó en la columna. Entonces sale Ah, ya, aquí el anticuerpo sin el ligando supuestamente está en la columna. ya, sí. Y ahora sí me quedó claro. Ujú. Gracias. Ya. No sé si hay más consultas. Si no, quedamos hasta aquí. Les deseamos un buen fin de semana largo. Nos estamos viendo el miércoles con los grupos que tienen que presentar, y para eso los auxiliares les van a contactar, ¿ya? Y igual lo estamos viendo el otro viernes, donde esperamos terminar toda esta parte de cromatografía. Que tengan un buen fin de semana, que descansen los que puedan. Ya. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe. Adiós, Le vaya chao. bien. Chao, muchas gracias. Chao.